por la vida de nuestras familias, por la vida de San Francisco, por la vida de Madre María del Tránsito y por toda la vida que anima la creación. El Papa lo expresa muy bellamente en la carta encíclica Laudato Si, cuando dice: Dios ha escrito un libro precioso, cuyas letras son la multitud de criaturas presente en el universo. Qué bella expresión. Dios ha escrito un libro precioso cuyas letras son las criaturas presentes en el universo. Ahí estamos nosotros. Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas. Y es lo que hizo nuestro hermano y Padre San Francisco en el cántico del hermano Sol. Alabado seas mi Señor por el hermano Sol, por la hermana Luna, por toda la creación. Como franciscanos, entonces, demos gracias por el regalo del amor de Dios, por el regalo de la vida. A través de una canción que está extraída de la película Hermano Sol, Hermana Luna, la cual nos sitúa en un momento de la vida de San Francisco, cuando se recupera de su larga enfermedad y comienza su búsqueda de sentido, su búsqueda de Dios. Nos vamos a valer del lenguaje del cine y de la música. Por eso, ahora sí los invito a que apaguemos las cámaras y el micrófono para poder ver y escuchar. Risplende intorno a me.
Bueno, no sé qué pasó, que se perdió el subtítulo de la canción, porque en realidad el mensaje estaba allí. Habla del regalo de la vida y del regalo que es la creación para nosotros. Entonces, podríamos preguntarnos qué quiere decirnos Dios a través de este don de la vida de San Francisco. Y así como a Francisco le regaló una vocación y una misión, también hoy Dios nos ha regalado a nosotros, a cada una, la vocación y una misión. Y el Evangelio de San Juan es el que nos ilumina cuando dice Jesús: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto. Estamos aquí por una elección de Dios. Formamos parte de esta familia transitiana. Y sería muy hermoso y enriquecedor conocer las circunstancias que los trajeron a nuestras comunidades. En este momento pido si alguno de ustedes, queridos hermanos, cuenta muy brevemente cómo llegó a la comunidad a la cual pertenece. Se van a tener que desmutear y... A ver, el norte, sur, este, oeste, tras la cordillera. ¿Quién dice? Bueno, Mati y Juan. Bueno, gracias. Yo voy a tratar de ser cortito porque en realidad para mí es una gracia pertenecer a la comunidad de Santa Margarita. Es ahí donde me llevaron mi papá y mis hermanas y la verdad que para mí fue la mayor bendición y tuve la dicha de poder compartirlo con Juan cuando decidimos a qué escuela irían nuestras hijas. ¿Vos? No, bueno, comparto lo que dice ella. Yo mucho no conocía de la espiritualidad franciscana porque, bueno, vengo de otras corrientes de la iglesia, pero sí me gustó. San Francisco me gustó mucho, me lo leí, lo investigué y bueno, y ahora con Madre Tránsito, caminando con ella, siempre descubriendo algo nuevo. Así que bueno, acompañándola a ella en su decisión. De exalumna. Sí, de exalumna de Santa. Así que la madre nos tiene ahí siempre. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Otro testimonio de cómo llegaron? Sí, Lucía, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros somos de Buenos Aires, en el año 2004, escuchando la radio Cadena 3. No sé, no hicieron concurso o algo, bueno, uno llamaba y si era elegido se ganaba un busto de la Madre Tránsito. Estaban difundiendo a Madre Tránsito en la radio. Mirá. Y aquí está. Ah, qué lindo. Salimos, nos la enviaron a Buenos Aires. Después, en el 2017, por cuestiones laborales, nos mudamos a Villa María, empezamos a buscar colegio, y bueno... Con todos los miedos que eso tenía, ¿no? De llegar a un colegio con las nenas, un colegio nuevo y todo, y bueno, cuando llegamos al San Antonio, entramos, y lo primero que vimos fue la imagen de Madre Tránsito, ahí recibiéndonos con los brazos abiertos, y que dijimos, tiene que ser acá. Claro. Aquí estamos. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias. ¿Otro testimonio? Y dejamos. ¿Madre? Sí. ¿Podemos decir algo? Pueden decirlo, sí. Usted sabe que nosotros somos todo lo contrario. Si bien nosotros somos una familia cristiana, llegamos al Santa Margarita porque Consuelo venía de otro colegio, un muy buen colegio también cristiano, y llegamos al Santa Margarita por referencias de que era un buen colegio cristiano, nada más que eso. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a probar, nos quedaba mucho más cerca,
pero no por madre tránsito. Y mire que nosotros vivimos muy cerca, sin embargo mi papá vivió siempre en San Vicente y la conocía. Pero nosotros no llegamos por madre tránsito ni por San Francisco. Llegábamos porque nos dijeron que era muy buen colegio. Y una amiga me dice, no te vas a arrepentir, Silvia, porque está la madre tránsito. Yo no la conocía, de verdad que no la conocía. Claro. Entonces nosotros, por eso siempre insistimos y volvemos a insistir, y a lo mejor lo pedimos mal, porque no es que usted nos muestre el carisma, a lo mejor que pretendemos algo que no se puede, pero eso tenemos en el corazón, de que no la conocemos, madre. Nosotros ahora sí la conocemos, por supuesto, pero conocemos muchísimos papás que de madre tránsito no saben nada. Entonces, por eso digo, nos perdemos la riqueza de esta madre que nos puede enseñar y nos puede llevar a una cosita, conocerla así, y nos puede llevar a ser santos, porque su vida es para eso un ejemplo, un copiar. Por eso es que siempre le insistimos, madre, muéstrennos, enséñennos, porque estamos ávidos de conocerla. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, fíjense ustedes cómo Dios se vale de distintos medios para llevarnos a donde Él quiere. Y así vamos a ir entrando de a poquito en el tema. ¿Qué podemos preguntarnos y qué significa la palabra carisma? ¿O a qué llamamos carisma? A veces es difícil encerrar en una palabra el significado de lo que quiere decir. Limitar el significado de un concepto a la palabra es a veces como querer encerrar la realidad de un hermoso atardecer en un cuarto oscuro. Pero también debemos decir que gracias a la riqueza que tienen las palabras, podemos dar a conocer lo que pensamos y lo que sentimos, lo que percibimos y lo que somos con la realidad misma, abriéndonos de esta manera no solo a la realidad, sino enriqueciéndonos. La palabra carisma ha sufrido a lo largo del tiempo diversas connotaciones y en el mundo de hoy está muy expuesta a algunos equívocos, como lo demuestra según a quién consultamos. Sabemos que está muy de moda consultar al señor Google o, en menos medida, a la Real Academia Española para saber los significados de los términos. Y fíjense que si nosotros consultamos en el diccionario, vamos a ver y tener dos connotaciones de la misma palabra, y que se debe a las diferencias culturales. Entonces, se presenta la palabra carisma como una palabra derivada del latín que agrada y hace favores. El carisma sería agradar y hacer favores, según la Real Academia. Y luego presenta las dos connotaciones. Una dice la capacidad que tienen algunas personas para atraer o fascinar. Y la otra acepción es un don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. Estas dos definiciones están mostrando el conflicto cuando una cultura toma prestada del cristianismo la palabra carisma y la aplica a su propio campo. Nosotros vamos a partir de la Sagrada Escritura, y es San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo del 4 al 8, que nos dice: hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Es así que el término carisma es un vocablo que procede de la raíz griega char y hace referencia al objeto y resultado de la gracia de Dios. Algo que produce bienestar,
un regalo otorgado por Dios a los creyentes. Citando a un famoso especialista en el tema del carisma, Fabio Ciardi, dice que la palabra carisma es un neologismo creado por San Pablo. ¿Para qué? Para captar la importancia de esta palabra. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué San Pablo tuvo la necesidad de crear una palabra? Y la respuesta la encontramos en el hecho de que él ha experimentado una realidad, la realidad de la gracia de Dios, y no encuentra ningún término, ninguna expresión, ninguna palabra que pueda expresar esa realidad, esa experiencia. Fue muy fuerte la experiencia de Pablo, la experiencia del Espíritu al recibir el carisma. Entonces, la palabra utilizada por San Pablo se entiende como el infinito amor de Dios que en Jesús se da a toda la humanidad. Los carismas, podemos decir, son regalos trinitarios del Padre, del Hijo y del Espíritu, que Pablo atribuye preferentemente al Espíritu de Dios, pero pertenecen a la gratuidad del don del Padre. Ahora, ¿cuál es la primera cualidad del carisma? La primera cualidad es que es un don del Espíritu, es un don del Espíritu Santo, es decir, es gracia de Dios, que el hombre no merece, es gratuita. Por lo tanto, cuando hablamos del carisma, no podemos fijarnos únicamente en las cualidades del hombre o de la mujer que han recibido dicho don, porque es independiente de las cualidades de cada persona. Y así tenemos que por su libertad, la persona puede recibir o rechazar este don. Puede darlo a la comunidad o quedarse con él. Y la segunda cualidad que podemos mencionar es que este es un don, es un regalo del Espíritu para la persona que lo recibe, sino es un don para la comunidad. Es decir, que no es algo que la persona se va a apropiar para ella sola, no. Es un don que se da para la comunidad, es decir, para la iglesia. La persona que recibe el carisma es solo un intermediario. Ella debe hacer llegar a toda la comunidad y no debe considerarlo como algo propio. Y aquí reside precisamente la diferencia entre carisma y talento. Ustedes habrán escuchado cuando dice, por ejemplo, un cantante, dice tiene carisma, y tiene carisma porque atrae, porque mueve multitudes, etc. Pero propiamente no es un carisma, sino un talento. Mientras que el carisma es un don que proviene del Espíritu de Dios para el crecimiento de la iglesia, el talento es una cualidad humana y cuyo usufructo que hace la persona queda reducido al ámbito personal. En cambio, el carisma es un don para la iglesia, para la humanidad. Otra consideración importante que podemos hacer es que Dios da el carisma a una persona independientemente de los dones particulares que tiene esa persona y no por causa de ellos. Podemos afirmar entonces que el carisma es un don que da el Espíritu a una persona particular para construir y edificar la iglesia. Este don puede ser de distinto tipo, pero siempre será para beneficio de la iglesia. Un carisma, por tanto, es una gracia especial que el Espíritu Santo dona para el bien y la construcción de la iglesia. No existe una clasificación de carismas, pero sí hay de diversos tipos. Los elementos esenciales que los forman serían, como hemos dicho, los siguientes.
proviene del Espíritu Santo y es para edificación de la iglesia, de la comunidad. Y un carisma no está ligado especialmente a una fundación de una congregación religiosa. Por ejemplo, se dan casos de hombres y mujeres que poseen un carisma especial para la predicación, para aconsejar a las personas, para conocer y transmitir a Dios, pero que no es necesariamente que hayan fundado una congregación religiosa. Por otro lado, la misma vida consagrada es un don del Espíritu para el bien de la iglesia, es un carisma. Y la vida consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y la enseñanza de Cristo, es un don de Dios Padre para todos. Algunos autores distinguen entre carisma de fundación y carisma del fundador. Aquí vamos entrando en algo ya más específico. ¿Qué podemos decir? Cuando hablamos de carisma de fundación, estamos diciendo que es un don que habilita a una persona para iniciar una nueva fundación. Y carisma del fundador dice relación al contenido de ese don inherente a todo fundador para percibir, vivir y mostrar en la historia una experiencia particular del misterio de Cristo, según unas características concretas que después lo identificarán. Es decir, la forma o el modo en que esa experiencia de Jesús y del Evangelio vive la persona se constituye en ese carisma de fundador para luego transmitirlo con unas características específicas. En realidad, si nos detenemos a meditar más, descubrimos que el carisma de fundación y del fundador se relacionan intrínsecamente. El carisma del fundador o fundadora, una vez compartido en su camino histórico, se convierte en carisma de la congregación. Y la transmisión del carisma a los discípulos en sus notas espirituales comporta, en efecto, una profunda interacción con el carisma de y del discípulo. Un don ofrecido a algunas personas para relacionarse fecundamente con la misma experiencia del fundador y dar así un cuerpo histórico a una nueva peculiar forma de vida cristiana en el seno de la iglesia. Y fíjense qué lindo y qué importante es esto. Tenemos el carisma del fundador y el carisma del discípulo, es decir, aquella persona que entra en sintonía, porque no todos estamos llamados al mismo jardín. Por eso en la iglesia tenemos el carisma de los jesuitas, de los salesianos, de los dominicos, carmelitas, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su particularidad. Todos seguimos a Jesús y vivimos el Evangelio. Pero hay algo especial que el Espíritu pide para dar respuesta en un momento histórico y actualizarlo a través de la historia al mundo de hoy. Desde esa experiencia que el Espíritu otorga al fundador. Por eso es tan importante esta interacción, este diálogo del discípulo con el fundador, en este caso de nosotros con nuestra Madre María del Tránsito. Estamos llamados personalmente a descubrir el sentido más profundo del carisma, para no empobrecer la identidad y la vocación personal propia, la de cada uno y de la comunidad. Por ejemplo, podemos decir,
al hablar del carisma, es hablar no tanto de las notas más características y específicas que tiene cada congregación o instituto religioso para seguir más de cerca a Jesús, sino que vamos a usar quizás para explicar un poco más un término de la genética moderna. Podemos comparar nosotros al carisma con el código genético de la congregación. Ahí está inscrita la identidad de la congregación, conteniéndose en esa identidad, aunque con la necesidad de un posterior desarrollo de su patrimonio espiritual, su pasado y su futuro, ya que el carisma no es algo estático, sino en continuo desarrollo. ¿Recuerdan la imagen de la canción que vimos donde Francisco se levanta de la cama y que encuentra el pajarito y que sigue y que lo quiere aprisionar, pero después vuela? Bueno, esa es la experiencia del carisma. No lo puedo encerrar, no lo puedo definir. Digo aproximaciones. Entonces, hemos llegado aquí a un punto muy importante después de este camino que vamos realizando. Nos encontramos con nuestra Madre María del Tránsito. Fíjense que hemos iniciado el encuentro desde la mañana, invocando al Espíritu, en la presencia de Jesús Eucaristía. Entonces podemos decir que estamos en un clima de cenáculo. ¿Y por qué? Y porque estamos todos unidos en un mismo espíritu, porque tenemos la presencia del Espíritu y porque está la presencia de la Virgen, que ella es la que une, la que aglutina, es la madre de la Iglesia, es la madre de la congregación. Y en este clima de cenáculo es importante disponernos porque es el Espíritu de Dios quien comunica el carisma. Y así como la Virgen estuvo en el primer Pentecostés de la Iglesia, está hoy en toda nueva vida que nace. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante el gran don dado por el Espíritu Santo a nuestra Madre? Porque ella recibió el carisma de fundar y tiene el carisma de fundadora. Quizás podemos señalar una actitud, la actitud del encuentro. El encuentro que implica humildad, despojo de nosotros mismos, de nuestros prejuicios. El encuentro supone sinceridad, sencillez, simplicidad. Así como el Principito, que puede ver por el agujero de una caja un cordero. También podemos cultivar la actitud que tuvo Moisés ante la zarza ardiendo al pie del monte Sinaí. ¿Recuerdan ese precioso pasaje del libro del Éxodo? Y aunque no lo hayamos visto o leído en la Biblia, hace unos años se hizo la novela de Moisés que cautivó a muchos, bastante buena, porque nos introdujo en el plan de salvación y si bien tenía los aderezos, pero digamos que hizo mucho bien, ¿no? Entonces, esa actitud de Moisés ante la zarza ardiendo, con la conciencia de que la tierra que pisamos es tierra sagrada, porque el misterio de Dios se manifiesta allí. También una actitud contemplativa. Ayer hermosamente nos compartieron nuestros hermanos la mirada contemplativa, lo que significa contemplar. Y con la mirada, con la actitud contemplativa, es necesario descalzarse. Es una invitación a quitarnos las sandalias. Como hizo Moisés, Dios le dijo, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra sagrada.
Quitarse las sandalias es una invitación al despojo. El caminar a pies descalzo es lo que nos permite entrar en comunicación, en sintonía, es lo que nos permite el encuentro. Y aquí estamos, sacándonos las sandalias, porque vamos a pisar tierra sagrada. Tierra sagrada es el don de la vida de cada persona. Y tierra sagrada es la vida y carisma de Madre María del Tránsito. ¿Qué significa sacarse las sandalias? Y significa disponerse al encuentro, despojado de todo ruido, de las voces, con un corazón abierto, atento y dispuesto a la escucha. Libre de todo prejuicio y dóciles a la voz del Espíritu de Dios. Si algo nos ha ayudado, creo, la pandemia, ha sido justamente a detenernos, a quedar admirados, asombrados. ¿Cómo se puede detener el mundo? Y lo que parece imposible es posible. Porque a veces decimos, no tengo tiempo. Y ahora hemos visto que sí. De una manera dura. ¿Qué sacamos nosotros de todo esto? Entonces, en este momento se hacen también muy profundas las palabras de nuestra Madre cuando nos dice, nos hemos unido en Jesucristo y cuando nos comunicamos, yo creo que le agradamos. Madre María del Tránsito es una mujer de diálogo, es una mujer que busca la comunicación, que busca el encuentro. Eso se percibe en todas sus cartas. Es la mujer del detalle, de los gestos. Es la mujer atenta, que vela, y porque es la mujer que ama. ¿Y cuál es el secreto? Y lo acaba de decir, está unida en Jesucristo. Y por eso nos invita, cuando estamos unidos en Jesucristo, cuando nos comunicamos, yo creo que le agradamos. Entonces este encuentro, esta instancia de diálogo que hemos tenido en estos días, esta comunicación, le agrada a Dios. Y mucho. La comunicación que va más allá del diálogo, de la amistad de la vida fraterna, va a la comunicación que hace el espíritu del carisma a algunas personas que somos cada uno de nosotros para relacionarnos fecundamente con la misma experiencia del espíritu del fundador, en este caso de Madre María del Tránsito. Es decir, que lo importante de esta charla es hacer la experiencia del encuentro con nuestra Madre a pies descalzos, con el don de su carisma, porque es un don del Espíritu. No es lo importante lo que yo estoy diciendo, sino la invitación que hoy el Señor nos hace para sentarnos a dialogar con nuestra Madre. Porque cuando uno dialoga, conoce a la otra persona. Y también nos podemos valer de los medios. Tenemos su vida, tenemos sus cartas, tenemos la posición. Es decir, que a través de la lectura de este material y en este clima que hemos dicho de cenáculo, es decir, serenando el corazón, disponiéndolo a la escucha, entablando un diálogo profundo, el Espíritu de Dios nos va a ir revelando el carisma de la Madre.
¿Cuáles son los medios para este encuentro? Y en primer lugar, la oración, que es el diálogo por excelencia con el Señor. Y en clima de oración, leer su relato autobiográfico, sus cartas, la vida. Quizás pueden pedirle a sus asesoras, aquí las hermanas, que les regalen a ustedes como presidentes y después que lo socialicen en la comisión, el relato, una copia del relato autobiográfico de nuestra madre. Es una joya. Ahí conocemos el corazón profundamente de ella, el camino de búsqueda que hizo para llegar a la fundación. Porque el Espíritu de Dios la fue preparando desde toda la vida a la madre para ser la depositaria de este carisma. Así que pueden decirle que ya tienen el regalo de Navidad sin pensar en muchas otras cosas. Voy a leer un trocito y también tengo que advertir que hay dos redacciones del relato autobiográfico, una más extensa y otra más breve. Y miren, para darle un crédito al padre Quirico, porque fue a pedido del padre Quirico que la madre escribió este relato autobiográfico. Y así tenemos esta joya. Dice así: Viva Jesús y María, junio 8, día de la Santísima Trinidad, 1879. En el año del Señor 1870, en el mes de septiembre, me inspiró nuestro Señor el deseo de fundar una casa religiosa terciarias de penitencia de nuestro Padre San Francisco de Asís. Yo sentía mucho gusto interior en mi alma con este pensamiento y pensaba en la manera de realizarlo. Y no sabía cómo acertaría a practicar los medios para esto. Y al mismo tiempo quería guardar un silencio que ni a mi confesor se lo manifesté, pareciéndome que tal vez me desaprobarían y me atribuirían a locura pensar en fundar una casa religiosa, sin contar con recursos pecuniarios que son indispensables para estos casos. Y así andaba yo con este pensamiento y con este deseo tan grande de ser religiosa terciaria franciscana. Aquí se pintan los sentimientos más profundos de la madre. Vemos que no le fue fácil, estaba su lucha interior, la realidad que no tenía medios, pero le reportaba todo esto un gran gozo, una alegría. ¿Y por qué? Y porque era fruto del Espíritu. Estas son las palabras genuinas de la inspiración. Por eso es importante que nosotros las leamos, las meditemos, las recemos, las compartamos. Fíjense que la madre tenía muy claro desde el comienzo que la congregación debía ser franciscana. La identidad franciscana está dada por la vida de fraternidad y minoridad sobre todo. San Francisco fue un hermano y un menor. Antes que nada fue un hombre de oración y un hombre impresionado por la grandeza y la humildad del Jesús. Y en la identidad franciscana podemos decir que tienen importancia dos verbos: el vivir y seguir. No tenemos que ser gente de discursos y de muchas palabras, sino que en primer lugar vivir el Santo Evangelio. Dirá Francisco: el Señor me enseñó que debía vivir el Santo Evangelio
sin glosas, es decir, sin adornos, sin justificaciones. Y ello conduce así a la vida de oración, a la vida en fraternidad, a la vida entre los menores, a la vida entregada por los hermanos en la evangelización. Dios me regaló hermanos, dirá Francisco. ¿Para qué? Para anunciar el amor de Dios. Igualmente es importante el verbo seguir. Dijimos primero vivir, ahora el seguir. ¿Y por qué? Y porque se trata de seguir las huellas y la doctrina de Jesús. Seguir a Jesús en la vida de oración, en la comunión fraterna, en la presencia entre los menores. Vivir y seguir, dos verbos importantes para conocer y profundizar en la espiritualidad franciscana. Hemos dicho que el carisma se acoge en un clima de oración. Y Jesús, cuando nos llama y nos dijo que nos llama a ser sus testigos y anunciar el Evangelio, nos dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahora, estas palabras de Jesús creo que nos tocan muy profundamente, porque nos interpelan a mirar nuestra vida de amistad con Él. Sabemos que el encuentro con un amigo nos permite pensar en voz alta. Con el amigo no tenemos máscaras, no tenemos caretas, somos como somos. Y entonces, ¿cómo es nuestro diálogo, nuestro encuentro con Jesús, amigo? Busco estar en amistad con Jesús, de cultivar ese diálogo. Cuando buscamos encontrarnos con los amigos, bueno, ahora que ya se está liberando un poco la cuarentena, se busca un mate, se busca un café, se busca un fernet, según donde estemos, una cerveza, etc., para dialogar, para encontrarnos, para conversar, para charlar. Con el amigo se dialoga con transparencia. Ahora, cuando yo voy al encuentro con Jesús amigo, ¿qué llevo? El fernet no lo voy a poder llevar. O quizás sí, tomando el fernecito me inspiro. Es decir, ¿qué llevo? Y quizás digamos, bueno, llevo la Biblia y estaría bien llevar la palabra para hacer la lectura orante de la palabra. Pero antes de la palabra hay una condición indispensable y es poner el corazón a la escucha. Poner el corazón a la escucha. Y esto no es mío, es de Isaías. En el capítulo 50, versículo 4, dice: mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Cuando amanece un nuevo día, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Supongo que no será agarrar el celular, no. ¿Qué hacemos? Y es el momento de disponer nuestro oído a la escucha, porque Dios me va a hablar nuevamente en este día. Y Madre María del Tránsito nos enseña a las hermanas: al despertar digan: Señor, a vos solo te amo. Otro mensaje de Isaías dice: oíd y vivirá vuestra alma. Fíjense que es condición para tener una vida espiritual el escuchar. Oíd y vivirá vuestra alma. Este es un tiempo en el que se escuchan muchas voces externas. Si
sintonizamos los medios de comunicación, veremos la cantidad de vacunas que hay, las condiciones, las coincidencias, las no coincidencias, las contradicciones, los números de víctimas, etc. Es decir, según los canales que uno sintoniza, son las versiones que escuchamos. Son muchas voces que a veces confunden. Son las voces externas. Pero también están las voces internas. Esas voces que tengo que llamar al silencio, que tengo que llamar a la escucha. ¿Para qué? Y para que se escuche la voz del Espíritu, para que Jesús pueda hablar. Entonces, un tiempo de invitación al silencio. El silencio es una nota distintiva del carisma. La madre fue mujer del silencio, pero no del mutismo. Del silencio que es virtud, del silencio que es de capacidad de escucha, del silencio fecundo, del silencio que es maduración, del silencio que es contemplación, del silencio que es del que guarda la palabra. Entre la escucha, la palabra y el silencio, entre el silencio, la palabra y la escucha, se alumbra el diálogo. El diálogo que transforma, el diálogo que es oración. Y con este camino que venimos haciendo, tomando las palabras de la inspiración, en este año que estamos cumpliendo los 150 años de la inspiración de la Madre, ¿cuánto tiene para decirnos? Por eso es un año especial, un año de gracia para penetrar en la profundidad de su inspiración. Con este camino hemos hecho un descubrimiento, quizás. Y aparecen 4 palabras que nos pueden ayudar a aproximarnos al carisma. Las palabras silencio, oración, penitencia y alabanza. El silencio y la oración del que hemos hablado y la penitencia, que es el camino de transformación de nuestros sentimientos en los de Jesús, cambiando nuestra vida según el Evangelio, lo cual hace descubrir y vivir en gozo, en alegría, y que es la alabanza. Tenemos proyectado en la pantalla lo que nosotras llamamos la cruz del carisma. En la primera vemos que hemos ido meditando en esta charla, muy vagamente, muy pobremente quizás. Silencio, oración, penitencia, alabanza, que se van a expresar en otras 4 palabras para un camino de discípulos y discípulas que estamos haciendo, pero que tampoco se agotan, sino que se hacen fecundas en la Eucaristía, que contiene la canasta, el símbolo de la Madre, y se expresan en una vida de fe, caridad, misión y misericordia, que son el reverso de la cruz, y que podemos decir en la primera contemplativas y en la segunda la misión. Entonces, queridos hermanos, es un tiempo de mirar nuestras comunidades, nuestras uniones de padres a la luz del Evangelio, del carisma de la Madre. Mirar la congregación en estos 200 años del nacimiento de la Madre. Y mirar nuestra vida a la luz de la vocación a la santidad. Poner en práctica lo que nos pide el Papa sobre el Pacto Educativo Global, que nos invita a vivir un nuevo humanismo, siendo hermano de todos, tomando la última encíclica. Un nuevo humanismo a través de la educación, ser hermanos de todos, caminando a la santidad.
¿Cuál es el leitmotiv de la Madre en todas sus cartas? Hagámonos santas. Hoy decimos, hagámonos santos, porque ustedes y nosotras compartimos la misión de un carisma que se irradia, ese carisma que nos ha legado la Madre para la Iglesia como don del Espíritu. Y como Dios dispone todo para el bien de los que lo aman, dice San Pablo, por eso confío en la bondad de este encuentro, porque sabemos que el amor providente de Dios va más allá de nuestras expectativas y obra en nuestra historia personal y en la comunidad. Así como lo muestra la parábola de la semilla que relata el Evangelio de San Marcos. El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Jesús, hoy como cada día, sale a sembrar en nuestro corazón. La fecundidad en nosotros depende de la disponibilidad de la tierra, de esa tierra que es nuestro corazón. Será del 30, del 60, del 100%, lo que demos espacio para que Dios obre. Los invito a que pidamos la bendición a la Sagrada Familia de Nazaret, de Jesús, María y José, y que el Señor nos regale la paz y el bien. Muchas gracias.